kilómetros. Esos son los dos datos que necesitamos para esa tabla. Entonces vamos a ir a la tabla y vamos a ir a 2% y 6 kilómetros. Entonces aquí está fácil porque directamente tengo la velocidad, que sería 80 kilómetros hora. Esa es la velocidad inicial. El siguiente paso es hallar la velocidad sub 1, que es la velocidad inicial por un factor. Entonces vamos a hallar el factor que acompaña a la velocidad inicial. Ya tenemos la velocidad inicial, que es 80 kilómetros hora. Vamos a hallar el factor F sub 1, que hemos llamado, pero para F sub 1 necesitamos hallar D sobre C. Entonces, porque la tabla me pide volumen sobre capacidad, ¿no? Entonces, para eso utilizo el dato que al principio estábamos viendo, aquí, para ver dónde sale este volumen o esta capacidad. Esta capacidad tiene que ser un dato. Tiene que ser un dato, esta capacidad. Aquí está el dato porque hemos hecho un ejercicio anterior de capacidad que ya no vamos a hacer de esto mismo, para que no hemos hecho con ustedes, pero hemos preparado un ejercicio de capacidad y ahí nos salió 1959. Y el factor que tenemos ahora es el factor de hora punta, que es 1808. Entonces, vamos a mantener la capacidad real es 1959, que es dato por si acaso, por un factor de hora punta. 1959 por en este caso, como ustedes han sacado, 0,818. ¿Eso cuánto da? $1,602.46. Hemos hablado en clases que no hay decimales en vehículos, ¿no? Entonces, ¿cuánto es exactamente en enteros? ¿Cuánto era? 1602.46. Independiente de la fracción que sea mayor a 0,5 o menor a 0,5, siempre se redondea al menor. Entonces, esto es 1602 vehículos por. Ahora vamos a la tabla que encontramos para hallar el factor F sub 1. El F sub 1 es, ahora necesitamos el volumen capacidad. Entonces teníamos el volumen sobre capacidad. El volumen es 850 y la capacidad que hemos encontrado es 1602.
2 decimales. 0.5305. 1, ¿no? Todos vamos a manejar con 3 decimales. Entonces, ahora ya tenemos la relación volumen-capacidad. No hay exacto, está entre 0,5 y 0,6. Y ahora tenemos que hallar ese factor de corrección, ¿no? ¿Cuánto nos da? Entre 0,5 y 0,6, que es 0,87 y 0,82, ¿cuánto nos da ese factor? Esto no sirve para nosotros. Vamos a calcular el F1. El F1 0,855. Entonces eso multiplicamos por el B. Entonces esto es por el F1. Entonces es 80 por 0,855 y eso nos da B1. Kilómetros hora. Ese es B1. Ya tenemos B1, ¿no? Que no es este valor porque nos ha salido otro valor de factor F1. Entonces, esto no lo tomen en cuenta. Ahora el siguiente paso es encontrar los factores de superficie, de carril y berma, para hallar el B sub 2. El B sub 2 es el B sub 1 que hemos hallado. Ahora vamos a hallar el B sub 2, es el B sub 1 por el factor de superficie de rodadura y por el factor de carril y berma. Necesitamos hallar el factor de superficie y el factor de carril y berma. Para el factor de superficie necesitamos la velocidad sub 1, el IRI, que es el indicador de superficie de la carretera, y el área afectada. Vamos a ver si tenemos esos datos en nuestro enunciado. Tenemos el estado de superficie, el tipo de terreno, que más necesitamos, y estamos en un terreno plano, ¿no? Vamos de nuevo a la tabla y entramos con la velocidad sub 1. La velocidad sub 1 es 68.4. No hay 68.4, hay 60 y hay 70. Entonces, para 60 y para un IRI de ¿cuánto era? Ahí.
6 milímetros. Ahí. Este es el estado de superficie. Este es el 6 milímetros por metro, que es igual a 6 metros por kilómetro. Depende en qué está la tabla. Vamos a ver en qué está la tabla. Está en milímetros por metro. Entonces, está en 6. Entonces, es mayor a 6. Está entre 4 o 6. O está entre 2 y 4. Entonces, es igual a 6. Entonces, estamos en esta columna. Y mi velocidad sub 1 es 68.4. Entonces, interpolen entre 60 y 70 con un IRI de 6 que está entre estos dos valores. Entonces, de ahí estamos sacando el F, ese que es el factor de superficie. 0.878. 0.878. ¿Alguien más a sacar el valor? Entonces ya tenemos el FS. Vamos al factor de carril y berma. Entonces necesitamos el ancho de berma y el ancho de carril. Vamos otra vez a nuestro enunciado y vamos a ver el ancho de berma y el ancho de carril. El ancho de berma es 1.20 y el ancho de carril es 3.30. Nuevamente con esos datos voy a la tabla. Y veo ancho de berma es 1.20, tengo 1.20 y ancho de carril es 3.30. Entonces sí, no tengo que interpolar. Tengo exactamente el valor, que es 0.89. Entonces el factor de carril y berma es 0.89. Entonces voy a hallar B sub 2, que es igual a 68.4 por el factor de superficie, que es 0.878, por el factor de carril y berma, que es 0.89. Kilómetros hora. Entonces ya tenemos B sub 2. Ahora tenemos que hallar B sub 3. B sub 3 es igual a B sub 2 por los factores de vehículos pesados, que es FP1 y FP2. Para FP1 y FP2 hay dos tablas también que nos ayudan a obtener esos valores. Para FP1, cuidado, este valor no va a copiar porque ese valor no es el que nos ha salido distinto, porque nuestros factores son distintos y nuestra velocidad también. Entonces, para el factor FP1, tenemos que hallar con esta tabla. Entonces, esta tabla es para 2%
está en esta para 6 kilómetros, que es mayor a 3.5, y para una velocidad de sub 2, que es 53,449, que no tengo esa velocidad, tiene que estar entre 50 y 60, entre estos dos. Pero vamos a ver si tengo que interpolar entre 0.92 y 0.98. Entonces, hagan esa interpolación. Para FP1. No se ve muy bien, justo ahí está coincidiendo estas letras, pero este es el 0%, el 1%, el 2%, el 3%, el 4%. Entonces, nuestro dato es del 2%. Y la longitud dependiente era 6 kilómetros. Y aquí dice mayor a 3.5. Entonces utilizamos esta fila. Y en esta fila elegimos la velocidad V sub 2. Nuestra velocidad V sub 2 es 53,449. No hay exactamente este valor, pero hay 50 y hay 50 y hay 60. Este es 60 y este es 50. Entonces tengo que interpolar entre estos dos valores. ¿Cuánto me da FP1? 0,959. Alguien que está haciendo también, ya saben lo mismo. Ya. Entonces ya tenemos FP1, nos falta FP2. FP2 sale de esta tabla, donde nos piden porcentaje de vehículos pesados y volumen en ambos sentidos. Vamos a ver si tenemos esos datos. El porcentaje de vehículos pesados, ¿cuánto es el porcentaje? 40%. Porque esos son los buses y los camiones, son los vehículos pesados, ¿no? Y el volumen es 850. Entonces vamos a la tabla y vamos al porcentaje de vehículos pesados, que es 40%. Aquí también coincide, no tenemos que interpolar. El volumen en ambos sentidos es 850. Sí, ahí tengo que interpolar, porque no tengo 850, tengo 800 y tengo 1000. Entonces tengo que interpolar entre 0.94, ahí 0.94, entonces 0.94, ¿no? O sea, no tengo que interpolar porque son los mismos valores. Entonces FP2 es 0.94. Entonces puedo calcular ya V sub 3, que es V sub 2, 53,449 por 0.959 y por 0.94.
kilómetros hora. Este es nuestro último valor que necesitamos. Con B sub 3 tenemos que ir a otra tabla, que es la tabla número 13. Y no copien esto porque nuestros valores están variando. Y esa es la tabla número 13. Entonces ahí tengo que buscar dónde está esta velocidad. ¿Dónde hay 48? 48 hay entre 43 y 51, entre 45 y 52, y entre 42 y 52. ¿Cuál de esos tengo que usar? Depende del tipo de terreno. Nuestro dato es que es 2%. Entonces, tengo que utilizar esta columna. Entonces, está aquí mi velocidad sub 3, y esa velocidad sub 3 le corresponde al nivel E. Entonces, el nivel de servicio de esa carretera es el nivel E. Con esto sacamos que el nivel de servicio es E. Ese es el procedimiento del método envío para el nivel de servicio. Cuando ya están establecidas las tablas, ya están establecidos el procedimiento, lo único que hay que cuidar de sacar bien los coeficientes. Un coeficiente que si uno se equivoca, seguramente nos va a dar otro resultado final. Entonces ese era el primer inciso. La primera pregunta o la primer inciso de la pregunta. Vamos a volver al enunciado y que ya hemos hallado el nivel de servicio. Ahora, el inciso B dice, si se mejora el IRI a 0, teníamos un IRI de 6 milímetros por metro. Ahora decimos que el IRI va a ser 0. ¿Cuál sería el nivel de servicio? Esa es la pregunta. Entonces, ¿dónde ha intervenido el IRI? El IRI ha intervenido en el factor de superficie. Aquí ha intervenido, ¿no? Entonces, todo esto, lo que hemos hecho al principio, sigue siendo lo mismo. Estamos hablando de la misma carretera, del mismo factor, todo esto no cambia hasta hallar B sub 1. Entonces hemos hallado B sub 1, pero ahora para hallar B sub 2 necesito este factor de superficie, que antes habíamos hallado 0,878. Ahora, para estas condiciones tengo que volver a sacar otro factor de superficie. Para resolverlo voy a tener que borrar la pizarra. Si lo tienen copiado, no hay problema. Si querían sacar fotos, saquenle de una vez. Entonces, vamos a ir al inciso B, donde me está pidiendo qué nivel de servicio tendría si mejoro la carretera. Es algo normal que puede ocurrir. Si hacemos un recapado en una carretera, le ponemos una nueva capa de superficie, idealmente el primer IRI que
tiene que ser, idealmente. Pues no hay tampoco eso, no es cierto en la vida real. Porque al colocar la carpeta puede haber errores de constructivos, ¿verdad? Y nunca hemos encontrado, ¿no? En todos los proyectos que me han tocado estar y que hemos hecho el IRI a la entrega de la carretera, siempre hemos encontrado algo de IRI, nunca hemos encontrado un IRI cero. No es verdad que hay un IRI cero, por decir. Por eso la ABC tampoco pide cero, pide que no supere el 2 milímetros por metro. Eso pide la ABC. Entonces, lo único que vamos a controlar de toda la carretera nueva tenga un IRI de menor a 2 milímetros por metro. Eso. Entonces, pero en este ejercicio idealmente estamos pensando que el IRI es cero. Entonces vamos a hallar un factor de superficie para un IRI igual a cero. Eso es lo que nos está pidiendo, ¿no? Y con ese vamos a hallar un nuevo B sub 2, que es el B sub 1 por el factor de superficie y por el factor de carril ibérico, ¿no? Este es el entonces, ya teníamos el B sub 1, ya teníamos estos dos, pero este correspondía a un IRI de 6 milímetros por metro. Ahora queremos calcular para un IRI de 0. Entonces, volvemos a esa tabla de la superficie. Esta es la tabla del factor de superficie. Necesitamos la velocidad y necesitamos el IRI. Entonces, si el IRI es 0, entonces estamos acá, en esta tabla, ¿no? Que es dice de 2 a 4, pero, o sea, 0 está menos que 2. Entonces, no hay una interpolación a eso. Entonces, vamos a considerar esto. Para la velocidad que teníamos, ¿cuánto era B sub 1? 68. Entonces, tenemos que interpolar entre 60 y 70 para esta columna, para ir entre 0,98 y 0,97. Ahí va a estar este factor. ¿Cuánto era el B sub 1? 0.972, dice su compañero. ¿Alguien más que confirme? ¿Sabe ese valor? Son 0.972 por el carril o por el factor de carril Iberman. Ese no ha cambiado. No hemos cambiado el carril, no hemos cambiado la berma, solo hemos cambiado la superficie, ¿no? Entonces esto ya teníamos calculado cuánto era el 0,89. Entonces con ese hallo el nuevo B sub 2. 59.171.
factor P1, FP1 por el factor FP2. Entonces tenemos que B sub 3 es 59.171 por estos factores de vehículos pesados tampoco han cambiado, siguen siendo los mismos. Entonces ya los teníamos al 0,959 y el 0,94. Con ese me da el nuevo B sub 3. 53.340 kilómetros hora. Entonces, con este vamos a la tabla y vamos a hallar el nivel de servicio. Vamos a la tabla número 13. A esta tabla y buscamos esa velocidad. 53.34. Entonces, sigue siendo plano, no hemos cambiado de carretera. Entonces, sigue aquí y entre este rango de 52 a 62 está el 53.34. Entonces, si estamos acá, mi nivel de servicio es D. ¿No? Entonces, en conclusión, si mejoramos la superficie de la rodadura, sí podemos mejorar el nivel de servicio. Las carreteras que se van a recapar van a mejorar nivel de servicio, no importando el volumen, no importando la sección para mejorar la capacidad, sino van a mejorar el nivel de servicio por su superficie. Entonces, eso es lo que queríamos demostrar con este ejercicio, que sí se puede mejorar el nivel de servicio de E a D, mejorando la superficie. Ese era el segundo inciso. Vamos ahora al tercer inciso. Si van a copiar o le van a sacar fotos, sáquenle porque lo habíamos dado otra vez. Entonces, ¿qué dice el tercer inciso? Dice, ¿para qué año se espera que el nivel de servicio sea igual a E? Si el crecimiento vehicular es 5.5%. Antes de hacer cálculos, primero van a hacer siempre un análisis. Nosotros ya teníamos el nivel E, ya sabemos que su nivel es E, ¿no? Entonces ahora me están preguntando, ¿para qué año se espera que el nivel de servicio sea E si el crecimiento vehicular es 5.5 anual? ¿Cuál sería la respuesta? ¿O tengo que calcular? Si no fuera E, sí tendría que, si no me estuviera pidiendo igual a E, si quieren vamos a hacer un ejercicio pidiendo que sea a qué año es igual a C, cuándo sería C, pero en este caso no, ya es E. Para el volumen inicial de estos 850. Si aumenta estos 850, va a seguir siendo E, porque sería absurdo que para más volumen tenga mejor nivel de servicio. Más bien
la lógica es que para más volumen baja el nivel de servicio. Pero ¿dónde más va a bajar si ya estamos en el eje? No va, me está pidiendo cuándo voy a tener eje. Ya tengo eje. Entonces, ¿para qué año se espera? ¿Cuál sería la respuesta? El primer año. Para el año 0. Actualmente ya tiene eje. Para el año 0 ya tiene eje. Entonces, esta es una pregunta más conceptual que de ejercicio. Ahora, si quiero hacer para otro nivel de servicio, por ejemplo, para C, entonces, si quieren hacer el ejercicio por cuestión de hacer ejercicio solamente, y les puedo preguntar aquí. Sí. La respuesta al inciso C es el año 0. Porque me está preguntando ¿para qué año? Para el año 0. Y en el D, por aumentar, no dice el enunciado, pero vamos a preguntar ¿para qué año? Tendría el nivel C si el volumen aumenta 5.5% anual. Entonces, ¿dónde interviene este volumen? ¿No? Interviene desde adelante, ¿no? Porque hallamos la relación volumen-capacidad, ¿no? Entonces, el volumen futuro es igual al volumen inicial por 1 más n elevado por 1 más i elevado a n. La pregunta es esta: ¿cuántos, en qué año va a darme que el volumen vaya o la velocidad vaya a ser un nivel C? Entonces tengo que venir de atrás adelante. ¿Cuándo sería C? Entonces, para saber cuándo sería C, tengo que ir a la tabla número 13. Estoy hablando de mi carretera que es plano. ¿Cuándo sería C? Cuando la velocidad V sub 3 sea entre 62 y 72. ¿Cuándo sería más cerca? ¿62 o 72? Porque mi velocidad inicial V sub 1, ¿cuánto era? 64, pero no. 68. Entonces, el que vaya rebajando de 68, ¿hasta dónde tiene que rebajar para hacer C? A 62. Máximo tiene que ser 62, porque si es menos de 62, ya se va a pasar al nivel D. Estoy diciendo que siga en el nivel C, ¿no? Con lo máximo que puede llegar el V sub 3 es a 62. Ese es mi límite. Entonces ya sé que V sub 3
que ser igual a 62 kilómetros hora. Ese es mi mínimo para que esté en el nivel 5. Ahora, ¿cómo llegaba al B sub 3? B sub 3 llegaba con B sub 2 por FP1 por FP2. El FP1 y el FP2 sí varían con la velocidad. Sí varían con la velocidad, pero con la velocidad sub 2, ¿no? Entonces, la velocidad sub 2 va a ser la velocidad sub 3 entre FP1 por FP2, que sería 62 entre, ¿cuánto era aquí? 0,959 por 0,94. ¿Cuánto tendría que ser el FP2? ¿68.700 o 600? 775. Ahora vamos a ver a la velocidad sub 1, que era la velocidad inicial por el F1. ¿No? Entonces, la velocidad inicial antes de esto, ¿no? Como hemos hallado F2 o B2 es igual. B2 es igual a B1 por el factor de superficie y por el factor de carril nivel. Y aquí hallamos B1, que es B2 sobre el factor de superficie y el factor de carril nivel. Entonces ya tenemos B2, que es 68.777. No cambia con el volumen, ni el factor de superficie, ni el factor de carril nivel. O si cambia. Su velocidad es IDI, es ancho y es ancho de carril y ancho de no cambia o no afecta. Entonces ya teníamos estos valores. ¿Cuánto era el factor de superficie? 0,89. Entonces, ya puedo hallar el resultado de B1. 88. 0,15 kilómetros hora. Ahora tenemos que hallar B sub I, o B1 era B sub I por F sub 1.
B sub I, el inicial, tenía que ver algo con el volumen. Aquí está B sub I, tiene que ver con la pendiente y la longitud de la pendiente. No tiene nada que ver con el volumen. Y el F sub U tiene que ver con el volumen, porque tiene que ver con la relación volumen-capacidad. Entonces, ahí está el detalle de esto, ¿no? Entonces, lo que va a cambiar es el volumen. La capacidad no va a cambiar, pero sí el volumen. Con la capacidad, cuando hemos hecho B sobre C, hemos hecho 850 entre 1959, creo que era, ¿no? 1602. Entonces, ahí hemos hecho ese volumen capacidad, pero ahora este volumen, esta capacidad no ha cambiado, pero sí ha cambiado, va a cambiar el volumen, ¿no? Porque el volumen va a ser este volumen final en NA. Entonces le vamos a poner inicialmente un volumen final. Y esta relación volumen-capacidad, ¿cuánto nos salió? 0,531. 0,531. Pero ese volumen final, ya vamos a anotar eso, con ese volumen final y el factor. Teníamos que hallar un factor de corrección, que es el F1. ¿Cuánto hallamos con este valor? 0,855. Con este valor, el F1 es 0,855. Entonces, nos interesa que el volumen inicial sea igual al volumen F, que le hemos llamado volumen futuro, ¿no? No estamos hablando de velocidad, estamos hablando de volumen, ¿no? Cuidado, pues pongo B lo mismo, ustedes no se confundan, diferencienlo la B, que es volumen y velocidad. Entonces, estoy queriendo hallar la velocidad final. Esa velocidad final, ponemos valores aquí al volumen final, es 850 con números, 1 más 5.5 entre 100 elevado a n. Eso es el valor, ¿no? Entonces, si quiero reemplazarlo aquí, este B sub F es B sub F es igual a 0,531 por 1602. Pero esa B sub F es igual a esto vamos a sacar un valor, es igual también a 850 por 1 más 5.5 entre 100
interpolación, no está despejado n, pero sí puedo interpolar para que n nos da este valor. Lo que tengo que sacar es los años. Aquí interpolado. Estamos igualando a esto cuánto nos dio. ¿Cuál? 850. No, si sale así, nos va a salir que n es 1. O 0. 0. Algo estamos haciendo mal. No, ese volumen final, entonces no podemos multiplicar 0,531, porque ese volumen final tiene que ver con él, es este, es todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que ir, no estamos utilizando el D1, si reemplazamos aquí B sub I, no B sub I, sino F sub 1. De sub 1, que sí la tenemos, que es 88 por 0,15 entre B sub I. Y el B sub I, ¿cuánto habíamos sacado nosotros el B sub I? Bien anotado. Sí, 80. Entonces, ¿cuánto sale de F sub 1? Para 1.1, aquí no hay 1.1, creo. Claro, sería 0, ¿no? Va a salir lo mismo. Que, ¿Y qué? sí. No podríamos hacer el volumen final, no es 850, es mal el porcentaje de 5.5. Y eso lo dividimos por 1602 y ya nos va a dar un valor volumen.
10% serían 897,75. Si esto es uno, No, exacto. pero si es uno, Ah, si es uno, debe tener un valor. Pero yo quiero sacar, no quiero sacar eso, quiero sacar en cuántos años voy a tener un nivel C. Cuando, o sea, cuando aumente, cuando ocurra 15 años, haya subido al 5%, 5.5, el volumen va a ser más grande y ese volumen va a generar un FU más alto y eso va a dar una relación de volumen-capacidad diferente y eso va a llegar a un nivel C. Eso estamos queriendo encontrar. Pero ¿cuánto es este número de años? ¿Sí? Tenemos que encontrar a cuántos años me va a dar esta velocidad de su punto. Entonces, este es el dato B sub 1 que depende de B sub I y F sub 1. El B sub I tiene que ver con el volumen capacidad. Entonces ahí es donde entra el volumen, pero nos está saliendo volúmenes que nos están dando el volumen de capacidad mayores a 1, y si es 1, el número de años es 0. Pero no es cierto tampoco eso, porque a ver, hagamos un ejercicio numérico nomás. Pónganle, digamos, 10 años. En 10 años, ¿cuánto es el volumen? En 10 años, ¿cuánto es el volumen? En 1451. Entonces, para hallar la velocidad sub I, que es la velocidad 1 entre F1, ya tenemos que la velocidad 1 es 88.015. Y el F1 para entrar a ese B sub I o F sub I, ¿cuánto hemos hallado en la velocidad inicial? Que era 80, ¿no? Entonces aquí más bien al revés. F sub U sería 80. Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo, esto es mayor a 1 y F1 no hay mayor a 1, se convierte que es claro, o sea, nunca va, lo que nos está queriendo decir que nunca va a llegar a un nivel C. Tal vez yo me he inventado ahora que lleguemos al C, pero los valores nos dan que nunca vamos a llegar a esta tabla. Los valores nos están saliendo fuera de esta tabla. Hasta que el volumen es muy grande a comparación con la llegada al nivel C. Como el nivel de servicio, el volumen sobre capacidad, ya tenemos ya un resultado que C. Para eso nosotros tenemos que tener menos volumen para que podamos llegar al nivel C. Estamos muy congestionados, entonces va a haber más volumen, por ese hecho está saliendo el nivel D. Sí, o sea, por eso nos está ocurriendo con los valores que no estamos pudiendo llegar porque
porque no están dentro de este rango numérico los resultados del RFU. Pero más o menos lo que quería, porque alguna vez he preguntado esto, pero como que sí nos da un número, pero he querido utilizar otros valores, ¿no? Pero ese es el procedimiento. Sí podemos encontrar un año para encontrar un nivel de servicio. Sí se puede encontrar un año para el que voy a tener un nivel de servicio, porque tenemos datos en las ciudades, en las carreteras, tenemos datos de cómo está yendo el parque automotor en cada día. Entonces sí podemos hallar cómo está variando estos 850 a través de los años. Entonces sí hay estos datos, sí se puede sacar un volumen, cómo va a ser de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años. Y si eso va a cambiar lo que a nosotros nos interesa como ingeniería de tráfico, es si eso va a cambiar el nivel de servicio. Porque eso es lo que nos interesa como indicador. Inclusive en muchos proyectos que saca la ABC, nos dicen que debemos llegar a hacer un mejoramiento de carretera para que nos dé el nivel C, porque eso lo está pidiendo el financiador.